El Señor siempre nos hace entender, porque es un entendimiento que Él produce, cuál es el camino, cuáles son los pensamientos que tienen que estar reinando en nosotros. El Espíritu siempre viene a decirnos eso, pero también nos notifica de los que no son de Él, de los que están siendo promovidos por otra fuente contraria a Él. Cuando esto está sucediendo, amados, es el Espíritu enseñándonos. Es el Espíritu enseñándonos, es una experiencia en nuestro propio corazón. Hace algunos días alguien se me acercó y me dijo: pastor, ¿cómo hago para oír a Dios? Para escucharlo, yo quiero escuchar a Dios. Y le dije: ¿te has enfrentado a una situación? ¿Te has enfrentado a alguna situación donde estás a punto de decir algo o participar de algo que en el fondo de tu corazón sabes que no es de Dios, que no conviene, que es ofensivo a su presencia, y sientes como esos frenos? ¿Algo te frena? Y me dijo: sí, pastor, bueno, ahí te está hablando el Señor. Esas convicciones de negar un comentario que no va a aportar nada de beneficio a la edificación de nuestro entendimiento y de la purificación de nuestra alma. Amado, es el Espíritu quien lo hace. Cuando sentimos ciertas punzadas, es Dios mostrando los límites que no debemos sobrepasar. Es Dios ayudándonos a mantenernos detrás de los límites, asegurando así el lugar, que es la misma realidad de su Hijo, para Él crecer en nosotros, de no salirnos de su voluntad. Porque salirse de la voluntad de Dios, amado, es tan fácil. Porque muchos pensamos que salirse de la voluntad de Dios es no congregarse más. Pastor, ¿qué persona es la que se ha apartado del Señor? No, el que más nunca vino, ese se apartó del Señor. Yo no me he apartado. ¿Por qué no? Porque yo voy todavía, pastor. Yo no me he apartado. No, hermano, es que aún congregándonos, nuestro corazón puede estar apartado del Señor. Y esto no es para que se ofenda, sino para que seamos conscientes de la realidad a la cual el Espíritu nos quiere llevar en cuanto a tener nuestro corazón verdaderamente rendido al Señor. Hay pequeñas cosas que a veces se quieren levantar, demandando de nuestra parte atención, que atendamos eso. Pero si eso no viene del Espíritu, es porque está viniendo de otra fuente contraria al Espíritu. Y son pequeñas cosas, que realmente no son pequeñas delante de Dios. A nuestro juicio humano a veces las consideramos pequeñas, pero no son pequeñas. Y es ahí donde vas a determinar: ¿voy a amar las tinieblas o voy a amar la luz? ¿Voy a complacer algo de mi yo por encima de la voluntad y de las intenciones de la luz en mi corazón? Y muchas veces accedemos, amados, sin darnos cuenta, en pequeñas decisiones que llamamos. Amamos más las tinieblas que la luz, en pequeñas decisiones. Aunque 5 minutos después estamos diciendo que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y hace 5 minutos atrás, cuando la luz apareció haciéndonos una advertencia de no hacer un comentario, de no hacer de pronto un chiste de doble intención. Ahí somos medidos. Somos medidos en esas pequeñas cosas. Nosotros tenemos que amar la luz siempre. Siempre. Y para eso necesitamos estar en una vigilancia continua. Vigilancia. ¿En qué conversaciones tengo que estar participando? ¿Qué cosas tengo que estar viendo?
¿Qué cosas tengo que estar oyendo? Porque el Espíritu Santo es muy celoso. Diga, Él es muy celoso. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros dice que nos anhela celosamente. Y si en verdad queremos establecer un vínculo de amistad con el Espíritu, debemos aprender a amar lo que Dios ama. Nadie puede decir que puede ser amigo de Dios amando el mundo. No se puede ser amigo de Dios y amar el mundo, porque el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios nos ha dado en su gracia la oportunidad de que nosotros estemos experimentando el poder de aquel que resucitó. Y este poder, cuando permitimos su operación, y digo permitimos su operación porque puede ser resistido, hay la oportunidad de que este poder de la gracia pueda ser resistido en un corazón. Es posible, aunque no es la voluntad de Dios, que ninguno de nosotros resistamos el poder de la gracia. Dios nos ha dado la capacidad de volver nuestro corazón a este poder para que su obra continuamente se esté haciendo en nosotros. Hay un trato de Dios que no negamos. Y Dios nos trata porque el propósito del Evangelio es que seamos revestidos de Cristo. ¿Qué es lo que busca el Evangelio en nosotros? ¿Qué es lo que busca la gracia en nosotros? ¿Cuántos tenemos ese don de gracia? ¿Qué es lo que busca en nosotros? De que nosotros seamos revestidos ¿de qué? De Cristo. Amados, si esas no son nuestras expectativas en el Señor, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pastor, entonces ¿qué de mi problema? ¿Qué de mi familia, pastor? Todas esas cosas, amados, no es que Dios se desentienda de eso, pero hay un orden. Hay un orden. Usted no sabe el beneficio tan grande que una persona es para su familia cuando en ese corazón la vida de Cristo se está formando. ¿Sabe el beneficio tan grande que hay para una familia? Que uno de esos miembros de esa familia ahí se esté formando la vida de Cristo. Porque si Cristo es formado, Cristo está creciendo en su poder y señorío. Y el crecimiento de Cristo es integral. Si Cristo es formado en nosotros, no solamente crece la luz del Señor, no solamente su poder va a ir conquistando más nuestras almas, sino que también crece su sabiduría, crece su entendimiento, crece su inteligencia en nosotros. Y eso es lo que se necesita para abordar todas esas problemáticas que quizás usted en este momento está atravesando al igual que yo. Entonces, tus problemas, amados, van a venir a solucionarse como efecto colateral por el hecho de que el objetivo del Evangelio se esté cumpliendo dentro de ti. Y es que tú en tu alma se esté formando Cristo. Cristo necesita formarse en tu alma. Si lo quieres reconocer o no lo quieres reconocer, amado, es lo que Dios ha determinado desde su perspectiva. Y hay una clara evidencia a la luz de las Escrituras de esta verdad. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea ¿qué? Formado. Hasta que Cristo sea formado.
Si Cristo está siendo formado en nosotros, estamos siendo revestidos de Cristo. ¿Y qué implica eso, pastor? Bueno, que nos estamos despojando del vestido viejo. Porque la única manera de que seamos revestidos de Cristo es que nos estemos despojando ¿de qué? Del vestido viejo, del viejo hombre. Si el viejo hombre está haciendo presencia, Cristo no va a ser formado. Y hay un claro indicio de la obra de Dios en ese sentido. Pablo lo deja muy claro en Efesios 4, que debemos despojarnos del viejo hombre para estar siendo revestidos del nuevo. El nuevo hombre tiene todos los componentes de lo que es Cristo. Diga justicia, santidad y verdad. Eso es lo que le da sentido a nuestras reuniones, amados. Esa debe ser nuestra expectativa. Siendo sincero de nuestro propio corazón delante del Señor. Señor, yo anhelo, yo deseo ser revestido de la naturaleza y de la realidad de tu Hijo. Que no sea que esto no lo tenga yo dentro de un concepto, una definición de palabras solamente. Sea algo que se evidencie en mí, en mi corazón, en los deseos que están gobernando cada día mi hombre interior. Yo quiero ser la expresión de ese nuevo hombre. Pero no como algo que esté fingiendo ni esté aparentando, sino como una realidad que está fluyendo de manera natural, espontánea, porque el Espíritu la está produciendo. Génesis capítulo 17, verso 1. Génesis capítulo 17, verso 1. Vamos a leerla. Sí. Ok. Bueno, mientras que se proyecta en el videoví, dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Qué maravillosa esta escritura. Es la interacción de Dios con un hombre en la tierra. Dios se le aparece a un hombre llamado Abraham en ese momento. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¡Wow! ¿Qué no había vivido Abraham? ¿O qué no ha vivido un ser humano que ya tenga 99 años? Falta uno para el centavo. Falta un año para cumplir 100 años. ¿Qué no ha habido una persona de 100 años? Imagínense, ya nosotros, en el caso mío tengo 44. Yo tengo memoria de muchas cosas que he vivido. Quizá usted que tenga 45, 50, 60. Bueno, creo que aquí no hay ninguno de 70. Pero
Pero cierto que en nuestra memoria hay muchos recuerdos, temporadas por las cuales hemos pasado en esos años de vida, personas que conocimos, lugares, experiencias. Cierto. Cualquiera puede decir que una persona de 99 años tiene más nada que vivir. No, hermano, este es para que lo recojan. Quiero meterlo en un asilo ya. Vivió lo que tenía que vivir. Hay que comprarle unas vitaminas de osteoporosis para los huesos, porque no se le partan los huesos pronto al caminar de un mal paso. Pero Dios se le aparece a un hombre de 99 años, que quizás para los ojos humanos ya no hay más esperanza para esa persona. Cualquiera dentro de la perspectiva humana dice, ya, ¿qué se puede dar en un hombre de 99 años? Y mucho menos no asimilar en el pensamiento de que, oye, puede tener hijos donde en toda su vida nunca ha tenido un hijo. Eso no se le pasa por la mente a nadie, siendo él ya viejo y su esposa vieja. Pero me encanta la declaración que el Señor hace, porque le dice dos cosas. Le dice dos cosas. Primeramente, con precisión, le dice quién es el que se le ha aparecido. Dice, yo soy el Dios. Él no dice, yo soy un Dios todopoderoso, porque es que Él no es un Dios, Él es el único Dios. El único, no hay otro como yo. Yo soy el Dios todopoderoso. Ya Él le está diciendo, el que se te está presentando, para Él no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Hablar algo difícil para mí, dice el Señor. No hay nada. No hay nada imposible para Él. Él es el Dios todopoderoso. Se le presenta como el Dios todopoderoso. Note que es un aparecer. ¿Abraham estaba buscando este aparecer de parte de Dios? No. Abraham no lo estaba buscando. La iniciativa la toma Dios. Este es un aparecer promovido por el mismo amor de Dios, promovido por el mismo propósito de Dios, promovida por sus intenciones de bondad hacia una persona. Abraham no estaba buscando este aparecer. Aquí dice que Dios se le apareció. Diga, Dios intervino. Y esa es una de las cosas que caracterizan a nuestro Dios, amados. Cuando nosotros menos creemos, Dios interviene. Por donde menos pensamos que Él va a aparecer, Él aparece. Y Dios nunca aparece sin su poder. Porque su poder no está desligado de lo que Él es. Cuando Dios aparece, aparece el poder de Dios. Y después que se presenta como el Dios todopoderoso, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Oh, aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Usted sabe las implicaciones que tiene esta declaración.
Estamos hablando del andar de una persona de casi 100 años. Hay un andar en Abraham, ¿cierto? Pero Dios le está estableciendo un comienzo, un nuevo comienzo, muy diferente a lo que él venía experimentando, en lo que él venía andando. Porque este andar allí nos da a entender o nos habla de un vivir. De un vivir. O sea, Dios de alguna manera le está señalando que en su presencia, porque es la presencia del Señor a lo cual Él lo está invitando. Dios está invitando a Abraham a vivir en su presencia. ¿Qué es lo que está delante de Dios? ¿Qué es lo que está delante de Dios? Diga, su presencia. Su presencia. Anda en mi presencia. O sea, delante de mí, en mi presencia, camina en mi presencia, vive en mi presencia, muévete en mi presencia, piensa desde mi presencia, actúa desde mi presencia y serás perfecto. Amén. Así es, a su presencia. Porque esta perfección no, o sea, la capacidad de ser perfeccionado no viene de nosotros mismos. Viene de aquel que se está apareciendo. El que se aparece es el que dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y le está garantizando su presencia poderosa, su mismo poder para que esta perfección se esté evidenciando o se fuera a evidenciar en él. Claro que es posible llegar a ser una persona perfecta cuando por el mismo Espíritu, amados, comenzamos a ser una generación practicadora de esa presencia. Tenemos que aprender a ser practicantes de la presencia de Dios. Nunca perder conciencia delante de quién estamos. ¿Qué decía Elías? Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Elías era un practicante de la presencia del Señor. Claro, su conciencia estaba estimulada por esa presencia y sabía que no podía hacer nada ni pensar nada que estuviera o que fuera contrario a la presencia de Dios. Y es lo mismo para nosotros, amados. Si nosotros andamos en nuestra propia presencia y no en la presencia del Señor, si nos consideramos todavía en nuestra propia presencia, hermano, la imperfección va a ser inevitable. Y eso es lo que pasa con muchos. Y les ponía hace un momento ejemplos de comentarios que a veces no tenemos que hacer. ¿Sabe por qué los hacemos? Porque de alguna manera estamos buscando llamar la atención. Nuestro yo busca llamar la atención. Ser el centro de aquello donde buscamos ser protagonistas. Porque se nos olvida que estamos delante de la presencia del Señor. Y por eso muy fácilmente, en muchas ocasiones, contristamos su espíritu. Porque para contristar el espíritu, amado, es muy fácil hacerlo. Es muy fácil. Y no podemos contristar a aquel que es el elemento, ¿no?, que nos perfecciona. Anda delante de mí y sé perfecto.
No importa lo que has vivido, no importa lo que has experimentado. Yo vengo a establecer un nuevo punto de partida. Ya no vas a caminar en tu pensamiento, ni en tu propia inteligencia, ni en tu propia sabiduría, ni en tu propia capacidad. Ahora vas a caminar conmigo, dice el Señor. Vas a andar conmigo. Yo estaré contigo. Y si usted mira el contexto de este capítulo 17 de Génesis, Dios no solamente le cambia el nombre, sino que le da la promesa de ser padre de muchedumbre de gente, de pueblos, de reyes. Lo iba a multiplicar a él y a su descendencia. Dios hace mención del pacto que iba a hacer con él y la simiente que le daría a él y a su esposa, Sara. Y esta es una manera de Dios mostrar, amados, que para Él no es nada imposible. ¿Por qué no se les apareció a un par de jovencitos de 20 años? ¿Ah? Cualquiera no, Dios puede sacar una multiplicación de ti. Las hormonas están activas ahí permanentemente. No, se le apareció ya a una parejita que tenía, en el caso de Abraham, que tenía casi 100 años. A una mujer ya vieja, anciana, que ya era estéril. Además de eso era estéril. Pero es para Él mostrar su gloria. Para Él mostrar que Él no hace las cosas como el hombre las hace. Su presencia, amado, nos hace perfectos. Toda enseñanza que venga de su presencia, toda instrucción que venga de su presencia, nos ayuda a caminar en esta perfección. Amén. Salmo 101, versos 1 y 2. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Verso 2. Entenderé el camino de ¿qué? De la perfección. Diga, hay un camino donde Dios nos perfecciona. El camino de la perfección. ¿Y para qué es un camino? Para andar en Él, para experimentarlo, para recorrerlo. Entenderé, dice, el camino de la perfección cuando ¿qué? Cuando vengas a mí. Es decir, si Dios no viene, ¿quién puede entender este camino? Nadie, porque el hombre en su condición natural le es imposible entender este camino, que no es un camino físico, no es un camino natural, es un camino espiritual y no es un camino que está fuera de nosotros, es un camino que está dentro de nosotros, es un andar interno con el Señor. Diga, es un andar interno. Y esto es lo que me llama la atención porque se necesita que el Señor aparezca. Note que nos habla de un entendimiento. Este camino hay que entenderlo. ¿Y cuándo se entiende el camino de la perfección, pastor? Cuando la luz aparece y Dios nos hace participar de su perspectiva, que es su misma luz, para nosotros lograr identificar a través de nuestros ojos espirituales, no los ojos de la cara, nuestros ojos espirituales, ese camino
donde nuestro corazón tiene que estar permaneciendo. Si Dios no se aparece, amados, no hay esperanza que este camino se pueda entender. La buena noticia es que el Dios que tú y yo tenemos, que es el objetivo de nuestra reunión esta mañana en este lugar, es un Dios que, así como se le apareció a Abraham, fuera de él, así se aparece hoy en día dentro de nosotros. Y Él se aparece para producir en nosotros un entendimiento. Diga, un entendimiento del camino en el cual Él quiere vernos andar. Amén. ¿Es el camino de qué? De la perfección. Anda delante de mí, sé perfecto. Es el camino de la perfección. Todos los antiguos, amados, experimentaron este camino. ¿Se acuerda que Jeremías habla de la senda antigua? ¿Se ha leído ese episodio? Donde Jeremías habla de la senda antigua. Está hablando de esos caminos que recorrieron los antiguos. Donde esas personas caminaron con Dios en obediencia. Fueron tratados por Dios. Diga, un recorrido, una salida de algo para la experiencia de algo diferente. Es lo mismo que hace el Espíritu hoy en día en nosotros, amados. El Señor tiene que aparecer, porque para entender este camino, claro que nos ayuda el escuchar la experiencia que alguna persona de cierta manera ha venido experimentando este camino. Nos ayuda a eso, pero realmente para entenderlo tiene que aparecer Dios en el corazón, porque Él es el maestro. Él es nuestro guía interno. Él es la unción que nos enseña todas las cosas. Ese don celestial que el Señor le habló a la mujer samaritana. Todo lo de Dios, amados, empieza con algo pequeño. Lo de Dios no empieza con algo grande inmediatamente. Lo de Dios empieza con algo pequeño. Y cuando le prestamos mucha atención a eso que Él está levantando, aunque tenga una medida pequeña en un principio, cuando somos fieles a las manifestaciones de eso pequeño, de esa pequeña medida de luz que Dios está levantando en nosotros en su aparecer, inevitablemente vamos a estar expuestos a lo mucho. A las 3 medidas de harina que habla la parábola cuando el Señor habla del reino. Las 3 medidas de harina de aquella mujer fueron influenciadas, afectadas, transformadas por una pequeña pizca de levadura. Así es el reino. Esos son los comienzos de Dios. Dios comienza en nuestro corazón haciendo aparecer algo pequeño. Una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, pero que si hay un buen corazón, una buena tierra, crece y llega a ser la más grande. El Señor habló de esta realidad en muchos de los pasajes de los evangelios. Y es una realidad que no podemos estar pasando por alto.
El Señor tiene que venir y debemos amar esa venida del Señor en nuestro corazón. Yo creo en la venida del Señor externamente. Yo creo que Él vendrá y le pondrá fin a este tiempo. Y de manera definitiva a la maldad que hay en la tierra. Porque la tierra fue creada para ver la manifestación de la bondad de Dios, no de la maldad del hombre. Yo creo en la venida del Señor. Pero también creo en una venida interna, en un aparecer interno, que no está fuera de las Escrituras, está conforme a las Escrituras. Y David lo está diciendo aquí: cuando vengas a mí entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí entenderé. ¿Por qué? Porque es un entendimiento que se da en su luz. Cuando el Señor aparece, no solamente aparece su poder, aparece su luz también. Y nos hace ver lo que antes no estábamos viendo. Nos hace entender lo que antes no estábamos entendiendo. No es un entendimiento teórico ni natural. Es un entendimiento espiritual. Pero tiene que ser una experiencia en cada corazón. Entender el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué corazón puede ser íntegro realmente si Dios no se le está apareciendo? Si Dios no le está enseñando directamente a Él. Si Dios no lo está corrigiendo directamente a Él. Si Dios no lo está disciplinando directamente a Él. ¿Sabes qué? Tener un corazón íntegro es un corazón donde el amor de Dios está perfeccionando. Y Pablo dice a los corintios que el amor de Dios no hace nada indebido. Un corazón íntegro es un corazón que no hace nada indebido. Y ahí se entiende que está operando el amor de Dios, que es su misma naturaleza. Es su misma naturaleza. O sea, la naturaleza de Dios allí ha encontrado cabida. Está haciendo algo la naturaleza de Dios. Está haciendo algo. Todo esto tiene que ver con la obra de Dios. Dios hizo una obra en Abraham. Pregunto, ¿Dios hizo una obra en Abraham? ¿A qué edad comenzó a hacer esa obra? Hay gente que dice: pastor, tengo 60 años. Ya yo di lo que tenía que dar en el Evangelio. No. Esta obra de Dios, amado, no tiene que ver cuántos años tenemos nosotros en el tiempo crono. O sea, cuántos años hemos cumplido en el tiempo cronos. No interesa si eres soltero, si tienes familia, si eres rico, pobre, gordo, flaco, si eres una persona estudiada naturalmente o no, no. Dios no hace distinción con esta obra con absolutamente nadie. Y el Espíritu Santo no hace distinción. Diga, hemos recibido un espíritu. Diga, que busca hacer en todos lo mismo. Amén. Busca hacer en todos lo mismo. Precisamente, bueno, me acordé ahora, el jueves estábamos hablando un poquito acerca de esto, Hechos 15. Hechos 15, verso 8 y verso 9.
Y Dios que conoce ¿qué? Por eso es que es el Dios Todopoderoso. Porque Él conoce ¿qué? ¿Quién lo puede engañar a Él? Eso está desnudo delante de Él. Y Dios que conoce los corazones, dice, les dio testimonio. Está hablando de los gentiles. Dándoles ¿qué? ¿Cómo es que Dios da testimonio en nuestro corazón? Dándonos el Espíritu Santo y confirmándonos a través del Espíritu su verdad. Siempre va a ser así. La verdad de Dios en nuestros corazones se confirma es por el Espíritu. El propósito de Dios en nuestros corazones se confirma es por el Espíritu. El camino en el cual Dios quiere vernos andar siempre se va a confirmar es por el Espíritu. La obra que Dios busca hacer en nosotros siempre será confirmada por el Espíritu. Cualquier convencimiento, amado, y cuando hablo de convencimiento hablo de convicción. Cualquier convicción de estas realidades tiene que venir a tu corazón es por el mismo Dios, no por un hombre. No por ningún hombre, por el mismo Dios. Mismo Dios es el que te tiene que traer esa convicción. Yo te puedo ayudar señalándote eso que te trae esa convicción, pero yo no puedo traerla. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio, dice, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que ¿qué? O sea, tanto diga, judíos como gentiles están recibiendo ¿qué? El mismo Espíritu. Y estaban recibiendo el mismo testimonio de Dios por el Espíritu. Y vean el verso 9, que era lo que mencionamos hace un momento. Y ninguna diferencia, ¿ninguna qué? Diferencia hizo entre nosotros y ellos. Dentro del celo nacionalista que los judíos tenían porque se consideraban el pueblo de Dios, ellos sí tenían muchas distinciones en cuanto a los gentiles y de hecho hasta con los samaritanos. Ellos decían que ellos estaban llamados, que ellos tenían la verdadera adoración a Dios. Ellos sabían en qué monte era que se tenía que adorar a Dios. ¿Da cuenta la conversación que el Señor tiene con la mujer samaritana? Que le dijo entre samaritanos y judíos no se gustan. Unos dicen que acá es que se debe adorar en este monte, el otro dice no, en este otro monte. Ellos sí tenían una distinción. Porque carecían del Espíritu Santo. Y cuando hay carencia del Espíritu Santo siempre va a haber distinciones, discrepancias. Sí, las divisiones que hay lamentablemente, amados, si entendiéramos lo que el Espíritu busca hacer en cada uno de nuestros corazones, no hubiera esas distinciones. Disputas de doctrina por aquí y por allá, de personas que tienen el mismo Espíritu de Dios, por favor. Pero no somos conscientes del Espíritu Santo porque en muchos casos, amados, no lo conocemos. No lo conocemos. Si conociéramos al Espíritu Santo, esas cosas no se verían. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, y estoy en el verso 9 de este capítulo 15 de Hechos, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. No hizo ninguna diferencia. Porque había algo en común, diga, el Espíritu y lo que el Espíritu buscaba hacer en los corazones. ¿Qué era lo que el Espíritu buscaba hacer en los corazones? Purificarlos. Purificarlos. Dice, purificando por la fe, ¿qué? Sus corazones. ¡Wow! El mismo Espíritu que
había comenzado a purificar los corazones de los apóstoles y de muchos creyentes judíos, era el mismo espíritu que estaba comenzando a purificar los corazones de los gentiles. Sin ninguna distinción de razas o etnias. Era el mismo espíritu. Amado, es imposible, escuche, estar conociendo el espíritu y no conocer lo que el espíritu quiere hacer en nosotros. Eso es imposible. Si usted está conociendo el espíritu, debe entender, porque ambas cosas van de la mano. El que está conociendo a Dios sabe lo que Dios está buscando hacer en él. Así es. Si una persona dice, yo conozco a Dios, pero ¿y qué quiere hacer Dios? No, yo no sé, pero yo lo conozco. Hermano, no conoces a nadie. Ese Dios, quién sabe de dónde está viniendo en tu entendimiento, en tu imaginación. Pero el verdadero Dios, amados, cuando se está conociendo, simultáneamente también se conoce lo que Él busca hacer en nosotros. Y lo que Él busca es seguir perfeccionando una obra. ¿Cómo lo hace, pastor? Purificando nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, encontró nuestros corazones llenos de mucha impureza. Mucha impureza. Por toda la trayectoria de lo que vivimos de nuestro primer nacimiento. Se llenó de malas hierbas, malos pensamientos, malos deseos, la malicia gobernando en sus anchas. El engaño, el orgullo, la avaricia, el egoísmo, todas esas cosas no se quitan por el hecho de haber recibido el Espíritu Santo. Si una persona, si hay una enseñanza donde eso se enseña así, amado, está muy, muy equivocado quien lo hace. Está muy lejos de lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no como adorno. El Espíritu Santo no quiere que lo tengamos como un concepto en la mente, como una creencia ajena a lo que realmente está pasando en nuestro corazón. No. Y el Espíritu Santo es la vida, es la misma vida de Cristo, es el Señor mismo. Purificando por la fe sus corazones. Dios nos llama a andar delante de Él en su presencia, para que esta perfección se vaya dando en la medida que estemos recibiendo su trato, porque Dios nos trata en su presencia. El trato de Dios viene en su presencia. En su presencia es que somos purificados de todo aquello que no es compatible con esa presencia. ¿Sí entendió eso? ¿Se escuchó? En su presencia es que somos purificados de todo aquello que no es compatible con su presencia. Esa es la bondad de Dios. Ese es el amor de Dios. No es que el propósito del Evangelio a través de su Espíritu es que lleguemos a estar siendo revestidos, vuelvo y repito, de su Hijo. De su Hijo. La avaricia hace parte del vestido de Cristo. La contienda, la división, la murmuración, los malos deseos hacen parte de ese vestido. El egoísmo. Claro que no. Yo le pregunto, ¿la justicia hace parte de ese vestido? La justicia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, la inocencia de Dios, la pureza de Dios, hacen parte de ese vestido.
Diga, es por la fe. Diga, la fe purifica nuestros corazones. ¿Y qué dice Pablo? Que todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Ahí nos indica en qué naturaleza tenemos que estar permaneciendo. En la naturaleza de esta fe. Todo lo que provenga fuera de la fe es pecado. En pocas palabras, todo lo que provenga fuera de Cristo es pecado. Todo lo que provenga fuera de la luz es pecado. Todo lo que provenga fuera de la verdad es pecado. Todo lo que provenga fuera del amor de Dios es pecado. Salmo 101, verso 6. Diga, si no proviene de la fe, está viniendo de nosotros mismos. Salmo 101, verso 6. 101, verso 6. Dice: pondré mis ojos ¿en quiénes? En los fieles de la tierra. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten ¿qué? Conmigo. ¿Quién dice eso? El Señor. La versión Reina Valera no la tienes allí. Búsqueme esa versión Reina Valera. Ok, ahí está. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dice, el que anda en el camino de la ¿qué? ¿De la qué? De la perfección. No otro. Diga, no otro. Es el que ande en el camino de ¿qué? De la perfección. ¿Qué pasa con ese que está andando en el camino de la perfección? ¿Este qué? ¿Será que hay alguna persona que le pueda servir a Dios andando fuera de este camino? No, porque se entiende que anda en infidelidad. Porque ¿quiénes son los fieles para Dios? Los que se mantienen andando en este camino. Aún con flaquezas, con debilidades, pero no se salen. Aún entendiendo sus necesidades, que Dios siga perfeccionándolos. Este me servirá. Este me servirá, no otro. Este. El que esté andando en mi Hijo, ese camino de perfección, es Cristo mismo. Es conocer a Cristo como el camino. No solamente saber que Cristo es el camino, es experimentar a Cristo como el camino. Como el camino estrecho, como el camino angosto, como el camino de santidad, el camino de perfección, donde hay un tratamiento de la gracia en nuestro corazón, limpiándonos, purificándonos. Y de esa manera vamos siendo esos vasos de honra que Dios usa. Porque aquí de alguna manera, amados, nos habla de esos vasos de honra. Vamos a buscar ese versículo. Este me servirá. Creo que Pablo le escribe a
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:21, sí. Vamos a leerlo del verso 19. Segunda de Timoteo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué está firme? Diga, ningún fundamento humano permanecerá en firmeza. Diga, el de Dios sí. El de Él sí, el de Él es eterno. Pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Diga, este fundamento tiene un sello. Que tiene que ver que en lo que dice, conoce el Señor a los que son ¿qué? A los que son suyos. ¿Quién los conoce? El Señor dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aún la confesión de su nombre, el hecho de confesar su nombre en nuestra boca demanda de que estemos apartados de toda iniquidad. Nada más con mencionar su nombre. Imagínense. Apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos ¿qué? Honrosos, y otros para usos viles. Dice Pablo, este es el argumento de Pablo. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Instrumento para qué? Para honra. ¿Quién dice eso? Diga el Señor. Instrumento para honra, dice, santificado, útil. El que ande en este camino de perfección me servirá, me será útil, porque en ese corazón vendré creciendo yo. Y de ese corazón, por medio de Cristo, saldrá lo que es agradable delante de mí, dice el Señor Todopoderoso. Me será útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amado, hay muchos que quieren ser útiles en el Señor, pero sin estar andando en el camino de la perfección. Sin estar permitiendo el trato de Dios en su propio corazón. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo no quiero servirle a Dios teniendo confianza en mi carne, porque hay muchos servicios que están haciendo de una confianza en la carne. Y cuando Pablo habla de esta confianza en la carne, creo que está en Filipenses, no está hablando de la carne de pecado, sino la parte humana, que tiene la capacidad de leer las Escrituras, que tiene la capacidad de retener información bíblica. De fluir en la sabiduría humana. Hay muchos así, amados, que tienen confianza en su carne para servirle al Señor. Pero Pablo dice, no teniendo confianza en mi carne. Pablo tenía mucho que confiar en la carne, mucho.
Era un hombre con mucha Biblia. Era un hombre con una capacidad de oratoria inmensa. Pero siempre que fue a servirle al Señor, su confianza estaba en el Espíritu. Siempre se consideró delante de la gracia como una persona muy débil. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y temblor, para que vuestra fe no estuviera fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dependía del Espíritu en todas las cosas. No dependía de él mismo, sino de la gracia, de ese don celestial que había hallado cabida en su corazón. Y estaba permitiendo de que en su poder esta gracia lo hiciera libre de él mismo, lo hiciera libre de todo aspecto de Saulo, de su yo, que crucificara al mundo para él y él para el mundo. Pablo era un hombre muy débil, porque entendió que en su debilidad operaba la gracia. Era perfeccionado por la gracia. Dios le dijo que se bastara de su gracia solamente. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo único que nosotros necesitamos, amado, para servirle a Dios es la gracia. La gracia es suficiente. No solamente para perfeccionar nuestras almas, purificar nuestro corazón, sino para que lleguemos a ser esos vasos de honra, útiles al Señor. Porque desde esa obra que la gracia hace en nosotros, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta a través de vasijas, donde esa obra ha venido perfeccionándose. Y de esa manera, el servicio que se está dando desde la fuente correcta, no desde la fuente equivocada. Y así Dios, el Señor mismo, edifica su iglesia. Él mismo edifica su iglesia a través de hombres y mujeres, donde esta obra se está haciendo. Hombres y mujeres que están caminando en la presencia de aquel que los está perfeccionando. Y todo lo que nace, surja de ese depósito donde la vida de Cristo se está formando, va a ser de beneficio para el cuerpo. Va a ser saludable para el cuerpo. Amén. El Señor nos dice en esta mañana, Mario, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Paola, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecta. Carola, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecta. Wilmer, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y es lo mismo para todos. Dios nos define en otro andar, amados. Cuando permitimos que su gracia aparezca y de nuestra parte no haya ninguna resistencia, Dios nos define en otro andar, muy diferente al que veníamos trayendo. A través de la obra del Espíritu. Amén. Que Dios nos ayude y que cada día estemos siendo provocados, amados, a esta verdad, a desear esto
a disponer nuestro corazón con sinceridad delante del Señor, sin esconderle nada, porque Él conoce los corazones, presentándole nuestras flaquezas, nuestras debilidades, porque Él siempre estará dispuesto a ayudarnos. Amén. Paz y gracia del Señor. Denle un fuerte aplauso. Damos gloria a Él.